La vida se había convertido en una rutina monótona, un ciclo interminable de días que se sucedían sin emoción. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador y el aroma del café recién hecho. Mi esposo, siempre apresurado, se preparaba para salir al trabajo, mientras yo me quedaba en casa, atrapada entre las tareas del hogar y la soledad. Las conversaciones se habían vuelto escasas, limitándose a intercambios funcionales sobre la compra de víveres o el estado de la casa. La chispa que alguna vez encendió nuestra relación parecía haberse apagado por completo. Sevilla vibraba con la vida de sus calles adoquinadas, pero yo me sentía distante de esa energía. Las tapas en los bares locales eran un recordatorio de momentos pasados, cuando reír y compartir era parte de mi día a día. Ahora, esos recuerdos eran solo ecos de lo que había sido. La feria de abril se acercaba, y el bullicio de los preparativos me llenaba de nostalgia por tiempos más felices. Un día cualquiera, mientras esperaba en un semáforo en rojo, vi al conductor que llevaba a mi esposo a su trabajo. Era un hombre joven con una sonrisa genuina y una mirada que parecía captar el mundo con curiosidad. En ese instante fugaz, nuestras miradas se encontraron. Su expresión era cálida y abierta, sentí un estremecimiento desconocido recorrerme. El semáforo cambió a verde y él siguió su camino, pero su imagen quedó grabada en mi mente. Recordé aquel festival de primavera hace años, cuando todo parecía posible. Vestía un vestido blanco ligero que bailaba con el viento mientras disfrutaba del bullicio festivo a mi alrededor. La música sonaba alegremente y las risas resonaban en el aire cálido. En esos días no tenía miedo de soñar ni de sentirme viva. Ahora todo eso parecía tan lejano. El conductor aparecía en mis pensamientos más a menudo desde aquel encuentro fugaz. Cada vez que mi esposo salía por la puerta, una parte de mí anhelaba que llegara ese momento inesperado donde nuestras miradas se cruzaran nuevamente. No quería sentirme así, la culpa me invadía cada vez que pensaba en él. Sin embargo, había algo cautivador en su presencia que desataba una curiosidad insaciable. Una tarde decidí dar un paseo por el Parque de María Luisa para despejar mi mente. El lugar estaba lleno de flores recién florecidas y familias disfrutando del sol primaveral. Mientras caminaba entre los senderos cubiertos de hojas doradas por el sol, recordé lo libre que me sentía en aquellos días sin preocupaciones ni ataduras emocionales. De repente vi al conductor estacionando su coche cerca del parque. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo, no podía ser casualidad. Él también me vio y sonrió con esa misma calidez que había capturado mi atención antes. Nos acercamos lentamente como si una fuerza invisible nos atrajera el uno hacia el otro. «Hola», dijo él con voz suave. «No esperaba encontrarte aquí». Las palabras fluyeron entre nosotros como si nos conociéramos desde hacía tiempo, aunque solo habíamos intercambiado unas pocas frases antes. Hablamos sobre trivialidades, el clima cálido, los planes para la feria y lo bonito del parque en esta época del año. Pero bajo esas palabras simples había una tensión palpable, ambos éramos conscientes del subtexto no dicho. Cada encuentro casual aumentaba esa conexión inexplicable entre nosotros, era como si compartiéramos un secreto sutil que nadie más podía entender ni ver. La culpa seguía acechándome como una sombra oscura, no podía permitirme sentir esto por alguien más mientras estaba casada. Sin embargo, cada vez que recordaba ese instante en el semáforo o nuestra conversación en el parque, algo dentro de mí anhelaba más conexión, más cercanía emocional y menos soledad. A medida que pasaban los días y las noches continuaban siendo frías e impersonales junto a mi esposo, mis pensamientos regresaban al conductor invariablemente, su mirada había dejado una huella profunda dentro de mí que no podía ignorar ni borrar fácilmente. Una mañana decidí acompañar a mi esposo hasta su coche para despedirlo antes de irme al mercado local a comprar algo para la cena esa noche. Mientras él subía al vehículo y cerraba la puerta tras él, vi al conductor aparcado a unos metros detrás esperando comenzar su jornada laboral. Fue entonces cuando sentí cómo esa conexión crecía aún más fuerte, nos miramos brevemente antes de perdernos nuevamente entre las rutinas diarias. La mirada del conductor fue intensa y significativa, me hizo cuestionar si realmente estaba dispuesta a seguir viviendo así, atrapada entre lo conocido y lo desconocido. El semáforo cambió nuevamente a verde para ambos,
esta vez era diferente porque sabía que algo había cambiado dentro de mí tras ese intercambio silencioso cargado de emociones contradictorias e inquietantes. No podía dejarlo así, necesitaba comprender qué significaría seguir este camino incierto hacia lo desconocido o permanecer atrapada en la monotonía abrumadora del matrimonio sin pasión ni conexión emocional alguna. Con cada paso hacia adelante sentía cómo las decisiones comenzaban a pesar sobre mis hombros como una carga pesada e ineludible. Sabía que eventualmente tendría que elegir entre dos mundos radicalmente diferentes, uno lleno de responsabilidades familiares o uno donde podría explorar algo nuevo e inesperado junto al conductor cuya mirada aún resonaba dentro mío como un eco persistente e inquietante. La vida estaba cambiando lentamente ante mis ojos mientras contemplaba qué camino seguir. ¿Debería arriesgarlo todo por esa chispa renovadora? La mañana siguiente el sol se asomó entre las nubes, iluminando mi habitación con una luz cálida que parecía burlarse de mis pensamientos. Me encontraba atrapada en un mar de dudas, cada ola empujándome hacia un lado u otro. Mientras me preparaba para el día, la imagen del conductor ocupaba mis pensamientos de forma persistente. No era solo su mirada, era la conexión que había sentido en ese breve instante en el semáforo. La atracción crecía como una planta que se aferra a la vida, buscando luz y espacio para expandirse. El viaje en coche hacia el trabajo se convirtió en una rutina monótona, pero hoy había algo diferente. El conductor, al que había comenzado a observar con más atención, me esperaba en la puerta del garaje con una sonrisa que iluminaba su rostro. Nos saludamos con un gesto casual y subí al vehículo. El trayecto comenzó como siempre, pero había una tensión palpable en el aire, como si ambos supiéramos que algo estaba a punto de cambiar. Durante el recorrido hablamos de cosas triviales, el clima, las calles llenas de turistas y las festividades que se acercaban. Sin embargo, pronto nos encontramos hablando de nuestras vidas más allá del trabajo. Compartimos anécdotas sobre nuestras familias y sueños olvidados. Me di cuenta de que ambos habíamos estado buscando algo más profundo, algo que nos conectara más allá de lo superficial. Me encanta la feria de abril, dije mientras pasábamos por una calle adornada con flores. Recuerdo cuando era joven y disfrutaba cada momento. Yo también, respondió él con nostalgia. Era un tiempo mágico. Las palabras fluyeron entre nosotros como si hubiéramos sido amigos durante años. En ese instante sentí como la culpa comenzaba a desvanecerse poco a poco, lo que antes era un peso ahora se convertía en un alivio inesperado. A medida que nos acercábamos a mi destino, el tráfico se volvió denso y tuvimos que detenernos en un semáforo rojo. Miré por la ventana y vi cómo los pasajeros en otros coches miraban sus teléfonos o conversaban distraídos. Pero nosotros estábamos ahí, atrapados en nuestra burbuja personal donde todo parecía posible. De repente él giró su cabeza hacia mí y nuestras miradas se encontraron intensamente. La conexión fue instantánea, no necesitábamos palabras para expresar lo que sentíamos. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos. El momento fue fugaz pero poderoso, un roce suave y electrizante que dejó un eco en mi interior. En un instante tan breve todo parecía cobrar sentido, la atracción reprimida, los anhelos ocultos y la búsqueda desesperada de conexión emocional. Cuando el semáforo cambió a verde me sentí desorientada pero viva por primera vez en años. Agradecí al destino por esa oportunidad inesperada, sin embargo, la realidad se impuso rápidamente como una sombra tras la luz del sol. Después del beso, el silencio entre nosotros cargaba una mezcla de emoción y miedo. Sabía que lo ocurrido no podía ser solo un juego, había algo más profundo allí. Sin embargo, también era consciente de las consecuencias potenciales de mis acciones. El resto del día transcurrió con normalidad aparente, reuniones aburridas y conversaciones superficiales con compañeros de trabajo llenaron mis horas hasta que finalmente regresé a casa por la noche. La cena transcurrió entre charlas triviales con mi esposo sobre su día laboral, sonreía y asentía mientras pensaba en aquel beso robado. A medida que me preparaba para dormir esa noche, reflexioné sobre lo sucedido. La culpa comenzó a asomar nuevamente. ¿Qué estaba haciendo? Mi matrimonio estaba lleno de rutinas estables y responsabilidades compartidas, ¿podría arriesgarlo todo por una chispa momentánea? Sin embargo, no podía evitar recordar cómo me había sentido durante esos breves momentos compartidos con él,
viva y deseosa de explorar nuevas emociones. La lucha interna continuó mientras cerraba los ojos. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente en esta confusión. Los días siguientes fueron intensos, cada encuentro con el conductor se volvió más frecuente e inevitablemente cargado de tensión emocional. Cada vez que subía al coche sentía mariposas revoloteando dentro de mí mientras discutíamos temas profundos sobre nuestras vidas pasadas y aspiraciones futuras. Un día decidimos parar en un bar local después del trabajo para tomar algo juntos antes de continuar hacia casa. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones animadas, los aromas a tapas recién hechas llenaban el aire mientras disfrutábamos del ambiente acogedor. Siempre he querido viajar por Andalucía, confesó él mientras saboreábamos unas aceitunas aliñadas con aceite de oliva fresco. Es hermoso, respondí entusiasmada recordando los paisajes montañosos y las playas doradas del sur español. Al final de nuestra charla sobre viajes soñados e historias compartidas, me di cuenta nuevamente del abismo entre mi vida actual y lo que realmente deseaba experimentar, libertad emocional e intelectual junto a alguien dispuesto a explorar conmigo. Volvimos al coche después de aquella velada tan reveladora. Sabía que estaba comenzando a cruzar líneas peligrosas pero no podía detenerme ahora. Las conversaciones profundas habían creado un vínculo inesperado entre nosotros, una conexión genuina, algo raro en mi vida cotidiana llena de monotonía. Mientras conducía hacia casa bajo las luces parpadeantes del tráfico nocturno sevillano, sentí como nuestros destinos parecían entrelazarse cada vez más estrechamente aunque ambos éramos conscientes del riesgo involucrado. No sé cuánto tiempo podemos seguir así, murmuré casi sin darme cuenta mientras miraba por la ventana sintiendo una mezcla extraña entre emoción y temor ante lo desconocido. Solo vive el momento, sugirió él suavemente sin apartar su mirada del camino frente a nosotros. La respuesta resonó dentro mío como un eco persistente mientras contemplaba qué camino elegir. Seguir aferrándome a las cadenas invisibles del pasado, o atreverme a explorar este nuevo horizonte lleno de posibilidades inesperadas junto al conductor cuya presencia había encendido algo dentro mío desde aquel primer encuentro casual en el semáforo. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente como si lleváramos años conociéndonos. Las palabras surgían entre risas y confidencias, revelando fragmentos de nuestras vidas que nunca habíamos compartido con nadie más. Hablamos de sueños olvidados y de la rutina que nos había atrapado. Su voz era un refugio, un espacio donde podía ser yo misma sin las máscaras que solía llevar en casa. ¿Qué te gustaría hacer si no tuvieras límites?, preguntó, y esa pregunta me hizo detenerme. La respuesta me resultó difícil de articular. Había tantos deseos reprimidos, tantas cosas que había dejado de lado por el deber y la conformidad. Lo miré a los ojos y por un instante vi reflejado en él el mismo anhelo que sentía en mi interior. Viajar, respondí finalmente. Siempre he querido recorrer el mundo, conocer culturas diferentes. Él sonrió y su mirada se iluminó con una chispa de complicidad. Podríamos hacerlo algún día, sugirió, aunque ambos sabíamos que esas palabras eran un sueño lejano. El tiempo parecía haberse detenido mientras hablábamos. Las calles de Sevilla pasaban desapercibidas a nuestro alrededor, el bullicio del tráfico se convertía en un murmullo distante. La conexión emocional que se estaba formando entre nosotros era casi palpable. Cada palabra intercambiada era como un ladrillo que construía un puente entre nuestras almas. Sin embargo, a medida que la conversación se profundizaba, también lo hacía la presión de mantener nuestra relación en secreto. La culpa me asaltaba en momentos inesperados, cada risa compartida se sentía como una traición a mi matrimonio. Las dudas comenzaron a nublar mi mente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era justo para él? ¿Era justo para mí? ¿Tienes miedo?, preguntó de repente rompiendo mis pensamientos. Su voz era suave pero firme. A veces creo que tengo más miedo a no hacer nada, respondí con sinceridad. Era cierto, el miedo al estancamiento era abrumador. El silencio se instaló entre nosotros mientras reflexionábamos sobre nuestras vidas. El peso del secreto comenzó a hacerse más evidente, el temor a ser descubiertos amenazaba con desmoronar lo que habíamos construido en esos breves momentos robados juntos. A medida que avanzaba la tarde, decidimos detenernos en un pequeño bar local para tomar algo refrescante. El ambiente era acogedor,
lleno de risas y conversaciones animadas de otros clientes disfrutando de tapas y vino. Pero en nuestro rincón del mundo, todo lo demás desapareció. ¿Has pensado alguna vez en cómo sería tu vida si tomaras decisiones diferentes?, preguntó mientras daba sorbos a su bebida. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco persistente. Cada decisión tomada había llevado a este momento, pero ¿valía la pena arriesgarlo todo? No lo sé, respondí con sinceridad mientras miraba hacia la ventana, observando cómo la luz del atardecer iluminaba las calles adoquinadas de Sevilla. A veces siento que estoy atrapada en una rutina sin fin. Él asintió comprensivamente y compartió su propia historia sobre las expectativas familiares y los sueños sacrificados por el camino correcto. En ese momento comprendí cuán similar era nuestra lucha interna, ambos anhelábamos algo más allá de lo cotidiano. La conversación continuó fluyendo hasta que los murmullos del bar comenzaron a desvanecerse en el fondo de mi mente, solo éramos él y yo en ese instante suspendido en el tiempo. De repente, sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron en un instante robado lleno de intensidad y deseo reprimido. Fue un beso suave pero electrizante, una conexión visceral que hablaba más allá de las palabras. La realidad golpeó como una ola tras ese breve momento de pasión compartida. La culpa regresó con fuerza, no podía ignorar lo que significaba ese gesto ni las repercusiones que podría tener si alguien llegara a enterarse. Mientras regresábamos al coche después del encuentro, el silencio entre nosotros era pesado pero cargado de significado. La atmósfera había cambiado, ya no éramos solo dos personas conversando casualmente sobre sus vidas, sino dos almas conectadas por algo más profundo y complicado. El trayecto hacia casa fue tenso. Mis pensamientos giraban alrededor del beso robado y sus implicaciones. Cada kilómetro recorrido parecía acercarme al inevitable enfrentamiento con mi realidad. Mi matrimonio insatisfactorio seguía ahí esperándome como una sombra ineludible. Al llegar al hogar familiar, me detuve frente a la puerta durante unos segundos antes de entrar. El aire estaba impregnado del aroma familiar del guiso cocinándose en la cocina. Todo parecía igual pero nada lo era realmente desde aquel día en el semáforo. Mi esposo me recibió con una sonrisa cálida pero distante, ajeno al torbellino emocional por el cual acababa de pasar. Las conversaciones triviales llenaron la cena mientras yo luchaba por mantener una fachada normal frente a él. Sin embargo, durante esos momentos cotidianos me di cuenta, cada risa compartida con él ya no resonaba igual dentro mío como antes. Mis pensamientos estaban ocupados por otro hombre cuya presencia había despertado algo olvidado dentro mío. Las noches siguientes transcurrieron entre la rutina habitual, cenas familiares, conversaciones superficiales y miradas furtivas hacia mi teléfono esperando algún mensaje inesperado del conductor cuyo nombre nunca pronunciaría fuera de esos momentos privados. La presión interna crecía cada día más. Debía decidir si seguir adelante o poner fin a esta conexión emocional naciente antes de perderme completamente entre dos mundos irreconciliables. Una mañana mientras preparaba café para mi esposo antes de salir al trabajo, sentí como mis manos temblaban ligeramente al pensar en lo inevitable. Este juego emocional no podría continuar sin consecuencias serias para todos los involucrados. Con cada sorbo del café caliente recordé nuestro encuentro anterior, las risas compartidas y los secretos revelados bajo la luz tenue del bar local donde nuestras almas habían encontrado refugio temporalmente lejos del ruido cotidiano. Un día después recibí su mensaje pidiéndome vernos nuevamente. Esa invitación encendió nuevamente mis dudas internas. ¿Realmente deseaba continuar? ¿O estaba simplemente buscando escapar? Los días pasaron lentamente mientras trataba de encontrar claridad ante esta confusión creciente dentro mío. Sabía que debía tomar una decisión crucial pronto, o arriesgarme a perderlo todo. Mi familia actual frente al desconocido futuro lleno de incertidumbre e inseguridades latentes. La decisión de encontrarme con él se convirtió en una lucha interna. Cada vez que pensaba en su mensaje, el corazón me latía con fuerza. La atracción que había crecido entre nosotros era palpable, pero las sombras de mis responsabilidades familiares me seguían como un eco constante. Mi vida cotidiana estaba llena de rutinas y obligaciones. Mi esposo, aunque cariñoso, no podía ofrecerme la conexión que anhelaba. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, noté cómo mi mente divagaba hacia aquel encuentro en el coche.
La forma en que sonreía y la manera en que sus ojos brillaban al hablar de sus pasiones me hacían sentir viva. Pero el sonido del café goteando me trajo de vuelta a la realidad. Un pequeño tropiezo en la cocina me hizo pensar en lo frágil que era todo. Un simple error podría desmoronar mi mundo. Esa tarde decidí dar un paseo por el parque de María Luisa. El aire fresco y el aroma a flores me envolvían mientras caminaba entre los senderos. Las risas de los niños jugando y las parejas disfrutando del sol contrastaban con la soledad que sentía por dentro. En un banco observé a una pareja mayor tomados de la mano, su complicidad era evidente y me hizo reflexionar sobre lo que había perdido. Al regresar a casa, encontré a mi esposo revisando unos documentos en la sala. Intenté actuar con normalidad, pero su mirada curiosa me hizo sentir expuesta. ¿Todo bien?, preguntó con una leve preocupación en su voz. No respondí inmediatamente, las palabras se atoraban en mi garganta como si fueran piedras pesadas. Sí, solo he estado pensando en algunas cosas, logré decir al final. Su expresión cambió levemente como si intuyera que algo no estaba bien. La conversación se desvió hacia temas triviales, pero yo sabía que había un abismo creciente entre nosotros. Esa noche recibí otro mensaje del conductor: ¿te gustaría vernos mañana? La pregunta resonó en mi mente mientras intentaba dormir. Pasamos la noche juntos, ese instante robado se convirtió en un refugio temporal para mis anhelos reprimidos. Pero al despertar sola en mi cama, la realidad volvió a golpearme con fuerza. El día siguiente fue un torbellino de emociones contradictorias. Mientras conducía hacia el trabajo, recordé los momentos compartidos con él, nuestras risas y conversaciones profundas sobre sueños perdidos y anhelos olvidados. Esa conexión parecía más real que cualquier cosa que experimentara últimamente. Sin embargo, cada vez que pensaba en él, una punzada de culpa me atravesaba el pecho. ¿Era egoísta buscar felicidad fuera del matrimonio? Las responsabilidades familiares se presentaban como cadenas invisibles atándome a una vida que ya no deseaba vivir plenamente. En medio del caos emocional, decidí enfrentar mis sentimientos directamente al conductor durante nuestra próxima cita. No sé si esto es correcto, le dije cuando nos encontramos nuevamente bajo el cálido sol sevillano. Su mirada comprensiva me dio valor para seguir adelante. Todos buscamos algo más, respondió él suavemente, tocando mi mano brevemente antes de continuar hablando sobre sus propios sueños rotos y esperanzas futuras. Las palabras fluyeron entre nosotros como si lleváramos años compartiendo secretos. Sin embargo, mientras hablábamos, sentí como la culpa comenzaba a invadir mis pensamientos nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien nos viera juntos? La posibilidad de ser descubierta por mi esposo se convirtió en una sombra inquietante sobre nuestra conexión inesperada. A medida que avanzaba la semana, las tensiones aumentaron tanto dentro como fuera de mí misma. Mi esposo empezaba a notar cambios sutiles, llegadas tardías del trabajo o distracciones durante las cenas familiares, detalles pequeños pero significativos para alguien atento. Una tarde después del trabajo decidí darme un respiro y fui a ese bar local donde solíamos ir con amigos hace años. El murmullo alegre alrededor mío contrastaba con mi creciente ansiedad interna. Pedí una tapa y observé cómo la gente disfrutaba sin preocupaciones. Mientras saboreaba cada bocado, vi a una amiga cruzar el umbral del bar, su mirada curiosa se posó sobre mí antes de acercarse rápidamente. ¿Estás bien? Te he notado diferente últimamente, comentó mientras tomábamos asiento juntas. Solo estoy ocupada, respondí evasivamente mientras intentaba cambiar de tema sin éxito alguno. Ella no parecía convencida y continuó indagando hasta darme cuenta de lo evidente. Mis secretos estaban empezando a salir a la luz aunque yo intentara ocultarlos tras una fachada normal. Al llegar a casa esa noche sentí más pesada mi carga emocional. Cada rincón del hogar parecía recordarme lo que estaba arriesgando al involucrarme con alguien tan distinto a lo conocido, una vida llena de incertidumbre frente a otra llena de promesas vacías. El fin de semana llegó rápidamente y decidimos salir todos juntos como familia. Mi esposo había planeado una pequeña escapada para desconectarnos un poco del estrés diario. Mientras recorríamos las calles adoquinadas llenas de vida y color durante ese día soleado, una parte de mí deseó sumergirse completamente en esa felicidad familiar, otra parte anhelaba escapar hacia lo desconocido junto al conductor.
Al caer la noche y regresar a casa después del viaje familiar sentí como el peso sobre mis hombros aumentaba nuevamente, la dualidad entre dos mundos opuestos se volvía insoportable cada vez más evidente ante mí. Y así transcurrieron los días siguientes, cada encuentro con él se tornaba más intenso pero también más arriesgado. Cada momento compartido era un recordatorio constante del abismo emocional entre ambos mundos donde yo existía ahora atrapada sin saber hacia dónde dirigirme realmente o qué camino elegir al final. La tensión en mi hogar se volvió palpable. Cada vez que cruzaba miradas con mi esposo, había un trasfondo de sospecha que me helaba la sangre. Su forma de observarme había cambiado, ya no era la mirada amorosa de antes, sino una que parecía escudriñar cada rincón de mi ser. En la mesa del comedor, durante las cenas, su silencio se hacía más pesado, como si cada bocado que tomara pudiera ser el último antes de que la verdad se revelara. Un día, mientras preparaba el almuerzo, escuché el sonido del coche al estacionarse en la entrada. Mi corazón dio un vuelco. Era él, el conductor, quien había transformado mis días grises en momentos vibrantes. La rutina diaria se sentía como una prisión y él era la única llave. Pero esa tarde algo me decía que no podía seguir así. La culpa me consumía. Cuando llegué al bar local esa noche para encontrarme con él, el murmullo de las conversaciones ajenas se convirtió en un ruido distante. Me senté en una mesa apartada y esperé con ansia su llegada. Al verlo entrar, una mezcla de alivio y temor invadió mi pecho. Se acercó con una sonrisa que iluminó la penumbra del lugar. ¿Todo bien?, preguntó con voz suave. Asentí mientras intentaba ocultar el tumulto interno que me abrumaba. Hablamos de trivialidades al principio, pero pronto la conversación giró hacia lo que realmente nos unía, nuestras vidas insatisfactorias. Compartimos historias sobre nuestros sueños perdidos y las frustraciones cotidianas. A veces siento que estoy atrapado, confesó. Como si cada día fuera igual al anterior. Las palabras resonaron en mí como un eco familiar. La conexión entre nosotros crecía a medida que compartíamos nuestras angustias más profundas. Sin embargo, cada risa y cada mirada cómplice eran también un recordatorio del riesgo que corríamos juntos. Mientras hablábamos sobre los festivales de primavera en Sevilla, donde ambos habíamos sentido una chispa de vida alguna vez, noté a una amiga cruzando la calle hacia el bar. No podía permitir que nos viera juntos. Sería un desastre absoluto si alguien descubriera nuestra relación secreta. Debo irme, dije abruptamente. Nos vemos pronto. El conductor frunció el ceño, pero no insistió. La necesidad de proteger lo nuestro era más fuerte que cualquier deseo momentáneo de prolongar ese instante compartido. Esa noche en casa fue inquietante. Mi esposo estaba sentado frente al televisor con una expresión distante, su mente parecía estar a años luz de mí. Intenté hablarle sobre nuestro día, pero sus respuestas eran cortas y desinteresadas. Cada palabra pronunciada se sentía como un intento fallido por reconectar algo que ya estaba roto. Al día siguiente, mientras organizaba unas cosas en el armario, encontré una carta antigua escrita por mí misma años atrás. Hablaba sobre mis sueños y aspiraciones cuando aún creía en ellos con fervor juvenil. Al leerla, una oleada de nostalgia me golpeó con fuerza. Esa mujer llena de vida parecía otra persona completamente distinta a quien era ahora. Los días pasaron entre encuentros furtivos y momentos robados, sin embargo, el peso del secreto comenzó a aplastarme lentamente. A veces escuchaba a mi esposo murmurar algo en sus sueños, palabras incomprensibles llenas de desconfianza y dudas sobre lo que sucedía entre nosotros. Una tarde decidí salir a caminar por el parque de María Luisa para despejar mi mente y reflexionar sobre lo ocurrido hasta ahora. El aire fresco traía consigo recuerdos felices, risas compartidas bajo los árboles y paseos románticos junto al estanque donde solíamos ir juntos hace años. Mientras caminaba perdida en mis pensamientos, vi a mi amiga acercándose rápidamente hacia mí con una expresión seria en su rostro. «Te he estado buscando», dijo sin rodeos. «He notado cambios en ti, algo no está bien». Su tono directo me tomó por sorpresa, no sabía cómo responder sin revelar todo lo que había estado ocultando. «No es nada», intenté restarle importancia, «solo estoy ocupada con algunas cosas personales». Pero ella no estaba dispuesta a aceptar esa respuesta tan fácilmente.
Sé cuando alguien está escondiendo algo, insistió. ¿Hay alguien más? Sus palabras resonaron como un gong dentro de mí. Sabía que debía ser cuidadosa con lo que decía o hacía para proteger mi secreto más preciado y doloroso al mismo tiempo. Con cada día que pasaba sentía como la presión aumentaba. Las miradas furtivas entre mi esposo y yo se volvían más intensas y cargadas de significado mientras él seguía intentando descifrar mis pensamientos ocultos detrás de sonrisas forzadas e inquietantes silencios prolongados. Una noche decidí enfrentar mis sentimientos hacia el conductor nuevamente. Necesitaba claridad sobre qué quería realmente para mi vida futura o qué camino debía tomar ahora ante esta tempestad emocional creciente dentro mío. Sin embargo, justo cuando pensaba hacerle saber lo importante que había llegado a ser para mí ese vínculo inesperado, recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era él. El corazón me latió fuertemente ante la incertidumbre del contenido detrás de esas palabras simples pero cargadas de significado profundo e inminente cambio. La necesidad urgente por encontrar respuestas me llevó nuevamente hacia él, pero también sabía perfectamente cuál podría ser el costo si mi esposo llegara a descubrirlo todo antes del momento adecuado. El mensaje resonaba en mi mente mientras caminaba hacia el bar donde solíamos encontrarnos. La mezcla de ansiedad y anticipación me envolvía. Al llegar, el ambiente familiar me recibió con su calidez, pero mi corazón estaba en otro lugar. La incertidumbre se apoderaba de mí. ¿Qué querría decirme? Cuando lo vi sentado en una mesa apartada, la expresión en su rostro revelaba que algo importante estaba por ser compartido. Me acerqué lentamente sintiendo cada paso como un eco de mis propias dudas. «Hola», le dije intentando mantener la voz firme. «Hola», respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Gracias por venir». Su tono era serio, lo que aumentó mi inquietud. «¿Qué sucede?», pregunté, buscando claridad entre las sombras de mis pensamientos. «Quiero ser honesto contigo», comenzó. «He estado pensando mucho en nosotros y en lo que esto significa». Sus palabras eran pesadas, cargadas de un significado que apenas podía asimilar. Mientras hablaba sobre su vida, su historia se entrelazaba con la mía de una manera inesperada. Su propio matrimonio había sido una prisión emocional. Las decepciones y la soledad también habían marcado su camino. En ese momento sentí que nuestras experiencias compartidas creaban un puente entre nosotros. «Yo también me siento atrapada», confesé sin pensar demasiado. Las palabras fluyeron como un río desbordado, no podía detenerlas. «Mi matrimonio no es lo que solía ser». Su mirada se intensificó, había una conexión palpable en el aire. «A veces creo que somos más que solo dos personas perdidas», dijo suavemente. Esa frase resonó profundamente en mí. Sin embargo, el eco del miedo a lo desconocido comenzaba a hacerse más fuerte. La idea de dejar atrás todo lo conocido por algo incierto me llenaba de angustia. Un ruido interrumpió nuestro momento. Un amigo común entró al bar y nos vio juntos. La sorpresa en su rostro fue evidente, sentí como el sudor comenzaba a formarse en mi frente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con incredulidad. La tensión se volvió palpable mientras él intentaba disimular su sorpresa y yo buscaba las palabras adecuadas para justificar nuestra cercanía. «Solo estamos hablando de trabajo», respondí rápidamente, aunque sabía que eso no era del todo cierto. El amigo se quedó observando por unos momentos más antes de marcharse, dejando tras de sí un aire cargado de suspicacia. Mientras él se alejaba, la realidad golpeó con fuerza. Si alguien más comenzaba a sospechar, las cosas podrían complicarse aún más. «Esto no puede seguir así», dije casi sin darme cuenta, el peso del secreto amenazaba con aplastarme. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de nuestras circunstancias. «Lo sé», respondió con voz baja. «Pero no puedo dejarte ir». Sus palabras eran sinceras, pero también peligrosas. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas y responsabilidades familiares y otro lleno de promesas y posibilidades inciertas. La presión social pesaba sobre mis hombros como una losa pesada, temía el juicio ajeno si alguien llegara a enterarse. Mientras tomábamos un trago para calmar los nervios, mis pensamientos volaban hacia mi esposo y nuestra vida juntos. Las risas compartidas parecían lejanas ahora,
La rutina había sustituido cualquier destello de pasión o alegría genuina. Las conversaciones sobre escapadas románticas nunca habían tenido lugar entre nosotros últimamente, simplemente existíamos uno al lado del otro como sombras difusas en un hogar vacío de emociones vibrantes. De repente me di cuenta de que había llegado a un punto crítico. ¿Realmente deseaba continuar este camino? ¿Era capaz de arriesgarlo todo por algo tan incierto? La pregunta se repetía como un mantra mientras miraba los ojos del conductor frente a mí. ¿Qué deseas realmente?, le pregunté finalmente, buscando respuestas tanto para él como para mí misma. Quiero estar contigo, dijo sin dudarlo, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y vulnerabilidad que me hizo estremecer. Pero esa declaración traía consigo una carga emocional enorme que no podía ignorar. Las horas pasaron como minutos mientras discutíamos sobre nuestros sentimientos y las implicaciones futuras si decidíamos seguir adelante juntos. Pero cada palabra parecía añadir más peso a la decisión inminente que debía tomar. Al salir del bar esa noche, la brisa fresca acarició mi rostro mientras caminábamos juntos hacia el coche estacionado cerca del parque donde tantas veces había encontrado consuelo y libertad en momentos pasados. El conductor encendió el motor y nos dirigimos hacia las calles adoquinadas iluminadas tenuemente por faroles antiguos. Sevilla parecía respirar a nuestro alrededor mientras me debatía entre dos realidades opuestas: regresar a casa o seguir adelante con esta nueva conexión emocional tan intensa pero arriesgada. La noche avanzaba y con ella las preguntas seguían multiplicándose en mi mente. ¿Podría realmente dejar todo atrás? ¿O sería incapaz de enfrentar las consecuencias? Mientras conducía por las calles familiares llenas del aroma a flores nocturnas y ecos lejanos del festival cercano, sentí como mis emociones chocaban dentro de mí como olas furiosas contra las rocas costeras. Al llegar a casa finalmente noté las luces encendidas desde lejos. Mi esposo estaba despierto esperándome con una sonrisa despreocupada que contrastó drásticamente con la tormenta interna que llevaba dentro. La sensación abrumadora me hizo dudar aún más sobre cómo proceder al día siguiente. Tenía tanto miedo a perderlo todo, pero también anhelaba lo desconocido. Una llamada inesperada interrumpió mis pensamientos justo cuando entré al hogar. Era él nuevamente pidiéndome que nos viéramos pronto para hablar sobre nuestro futuro. Mi corazón se detuvo al escuchar esas palabras porque sabía perfectamente qué significaría eso para todos los involucrados. La llamada resonó en mis oídos, un eco de incertidumbre. Su voz, suave pero firme, me pedía que nos viéramos pronto. Había una urgencia en sus palabras que me hizo dudar. La idea de un futuro juntos era tentadora, pero también aterradora. El peso de mi vida actual se sentía más pesado que nunca. Mientras miraba por la ventana, las luces de Sevilla brillaban con una intensidad que parecía burlarse de mi confusión. La ciudad con su bullicio y colorido contrastaba con la soledad que empezaba a sentir en mi hogar. Mi esposo estaba fuera ocupado con su trabajo, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en mí. Esa noche él llegó tarde. La cena había estado lista y fría sobre la mesa durante horas. Cuando entró, su sonrisa no logró iluminar el ambiente como solía hacerlo. Me preguntó si había algo mal, y aunque quise ser honesta, las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. No es nada, respondí con un tono que no convenció ni a mí misma. Mientras cenábamos en silencio, pensé en lo que me había propuesto el conductor: una relación más seria. La idea era seductora y aterradora al mismo tiempo. Dejar atrás lo conocido para adentrarme en lo desconocido me generaba escalofríos. Pero también había algo liberador en esa posibilidad. Al día siguiente, mientras paseaba por el parque de María Luisa, mis pensamientos se dispersaron entre los recuerdos felices de tiempos pasados y la angustia del presente. El aroma a flores y el canto de los pájaros eran un recordatorio de la belleza que aún existía en mi vida. Pero esa belleza parecía opacada por la sombra de mis decisiones. En ese momento, recibí un mensaje del conductor: ¿podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco al leerlo, cada palabra parecía cargada de significado. La culpa me asaltó nuevamente. ¿Era correcto seguir adelante con esto? ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo? Decidí encontrarme con él en un bar local donde solíamos ir cuando todo era más sencillo. Al llegar, el murmullo animado de las conversaciones me envolvió como una manta cálida,
pero no podía evitar sentirme fuera de lugar. Cuando lo vi entrar, mi pulso se aceleró. «Gracias por venir», dijo al acercarse a mí. Su mirada penetrante me hizo olvidar momentáneamente mis dudas. Hablamos sobre trivialidades al principio, pero pronto la conversación se tornó más seria. «Quiero ser honesto contigo», comenzó él con voz grave. «No quiero seguir así, quiero algo más contigo». Sus palabras resonaron dentro de mí como un tambor distante, llenas de promesas y miedos. «¿Qué significa eso?», pregunté sin poder ocultar el temblor en mi voz. «Significa que estoy dispuesto a dar el paso hacia una relación más seria», contestó mientras sus ojos buscaban los míos intensamente. El aire se volvió denso entre nosotros, cada segundo parecía una eternidad mientras procesaba sus palabras. La idea de dejar atrás la monotonía era tentadora y peligrosa al mismo tiempo. «Pero, ¿y mi esposo?», murmuré casi sin pensar. «Él no puede darte lo que yo puedo ofrecerte», respondió con sinceridad desarmante. Un nudo se formó en mi estómago al escuchar eso, sabía que había algo cierto en sus palabras, pero también sentía el peso del compromiso que había asumido años atrás. «Esto es complicado», logré decir mientras apartaba la mirada. «No quiero presionarte», continuó él suavemente. «Solo quiero que pienses en lo que realmente deseas». Regresé a casa esa noche sintiéndome aún más dividida entre dos caminos muy diferentes, uno lleno de seguridad y rutina y otro lleno de incertidumbre pero también de esperanza renovada. Mi esposo notó mi inquietud esa noche durante la cena nuevamente silenciosa, su mirada cuestionadora me hizo sentir culpable por lo que estaba sucediendo a mis espaldas. «¿Te pasa algo?», preguntó con preocupación genuina. «No es nada», repetí como un mantre desgastado mientras luchaba contra las emociones contradictorias dentro de mí. Pasaron los días y las noches se volvieron cada vez más difíciles para mí, cada vez que pensaba en el conductor y nuestra conexión especial sentía un tirón doloroso hacia él, pero también hacia mi vida actual llena de responsabilidades y expectativas sociales. Una tarde decidí dar un paseo por las calles adoquinadas del centro histórico buscando claridad entre mis pensamientos confusos. Las luces parpadeantes del atardecer reflejaban mis propios dilemas internos, ¿qué camino debía tomar? Mientras caminaba sin rumbo fijo, recordé momentos felices junto a mi esposo, sin embargo, esos recuerdos eran cada vez más difíciles de reconciliar con la realidad actual. Finalmente tomé una decisión, necesitaba hablar con el conductor sobre cómo nos sentíamos realmente el uno hacia el otro y qué significaría eso para nuestro futuro individualmente y juntos si decidíamos continuar adelante. Al llegar al bar donde habíamos acordado encontrarnos nuevamente, una mezcla de emoción e inquietud llenó el aire entre nosotros cuando nos vimos cara a cara otra vez. «He estado pensando mucho», comencé antes siquiera de sentarme frente a él. «Yo también», respondió él rápidamente mientras tomaba mi mano sobre la mesa sin dudarlo ni un instante. Y así comenzó nuestra conversación sincera sobre nuestros deseos y miedos compartidos. Ambos sabíamos que estábamos cruzando límites peligrosos e inciertos. Pero antes incluso de profundizar más en nuestras emociones compartidas o hacer planes concretos para avanzar juntos hacia ese futuro incierto. Un estruendo resonó repentinamente desde la puerta del bar. Alguien entró apresuradamente gritando nombres familiares mientras buscaban desesperadamente entre los clientes presentes. El corazón se me detuvo al reconocer su voz familiar entre todo aquel caos. El bullicio del bar se detuvo por un instante, y todos los rostros se volvieron hacia la entrada. La voz de mi esposo resonaba con una mezcla de preocupación y enojo. Mi corazón latía con fuerza mientras lo veía avanzar entre las mesas, su mirada escaneando cada rincón. En ese momento comprendí que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de mis decisiones. «¿Dónde estás?», gritó, su tono lleno de urgencia. La gente murmuraba a mi alrededor, y sentí como el calor subía a mis mejillas. No sabía si esconderme o enfrentar la situación. El conductor estaba a unos pasos de mí, pero no podía mirarlo, su presencia solo complicaría más las cosas. «Estoy aquí», respondí con un hilo de voz. Caminé hacia él sintiendo que cada paso era un peso adicional sobre mis hombros. Al llegar a su lado, noté que su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. «Lo siento», le dije rápidamente consciente de que debía actuar con cautela.
Mi esposo se acercó y la tensión en el aire era palpable. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando al conductor con desconfianza. La situación era insostenible, estaba atrapada entre dos mundos que no podían coexistir. No es lo que parece, intenté explicar, pero las palabras se me atascaban en la garganta. El conductor me miró por un breve instante antes de apartar la vista, como si supiera que debía darme espacio para manejar el conflicto. Te he estado llamando, continuó mi esposo, su voz ahora más baja pero igual de intensa. ¿Por qué no contestabas? Su mirada se endureció mientras buscaba respuestas en mis ojos. No quería, no sabía qué decirte, murmuré sintiendo como la culpa comenzaba a devorarme por dentro. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Pensar en qué?, replicó él, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿En este tipo? Apuntó hacia el conductor sin disimulo. En ese momento comprendí que ya no había vuelta atrás, mi secreto estaba expuesto. Mira, comenzó el conductor, pero lo interrumpí al instante. No es su culpa, dije con firmeza. Soy yo quien ha estado confundida. Las palabras salieron sin poder contenerlas, era como si una compuerta se hubiera abierto dentro de mí. Mi esposo frunció el ceño y dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe inesperado. Entonces todo este tiempo, ¿estabas con él? Su tono era casi incrédulo. No estoy con él, respondí rápidamente aunque sabía que sonaba a mentira en ese contexto. Solo he estado buscando algo que me falta. La verdad resonaba en mis palabras, había estado buscando conexión emocional donde antes solo había vacío. ¿Y eso justifica lo que has hecho?, preguntó él, visiblemente herido por la revelación. No. No lo justifica, exclamé mientras sentía como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. Pero necesitaba ser honesta contigo. La atmósfera se volvió densa y pesada mientras los murmullos del bar aumentaban a nuestro alrededor. Sentía las miradas curiosas sobre nosotros como dagas afiladas, todos estaban atentos al desenlace de esta escena tan personal expuesta en público. El conductor dio un paso hacia mí y sus ojos reflejaban una mezcla de apoyo y confusión. Quizás deberíamos hablar en privado, sugirió suavemente. No hay nada más que hablar, intervino mi esposo con dureza. Ya sé todo lo suficiente. Su mirada se centró en mí con una intensidad dolorosa, había cruzado una línea que ahora parecía imposible retroceder. Me di cuenta de que tenía dos caminos frente a mí, seguir defendiendo lo indefendible o aceptar las consecuencias de mis acciones sin más dilaciones. Lo siento mucho, repetí casi en un susurro, consciente del daño causado no solo a él sino también a mí misma y al conductor. Era un momento decisivo donde cada palabra contaba y cada segundo parecía alargarse infinitamente. Lo siento, no es suficiente, dijo mi esposo entre dientes mientras sacaba su teléfono móvil del bolsillo trasero. Mi estómago se retorció al ver cómo sus dedos buscaban algo en la pantalla, tenía miedo de lo que pudiera hacer o decir a continuación. El conductor me tomó suavemente del brazo como si quisiera ofrecerme consuelo ante la tormenta inminente. Pero yo sabía que nada podría arreglarse así como así, había llegado demasiado lejos ya para pensar en soluciones sencillas. En ese instante crucial, escuché el sonido familiar del mensaje entrante en el teléfono del conductor, era una notificación inesperada y urgente que hizo vibrar su dispositivo contra la mesa del bar donde estábamos parados. Sin poder contenerme más, le dije, no sé qué hacer ahora. La angustia llenaba cada rincón de mi ser mientras esperaba su respuesta junto a mi esposo enfurecido frente a nosotros dos. Antes de poder reaccionar completamente ante esa ola emocional abrumadora, vi cómo los ojos del conductor se oscurecieron momentáneamente al leer el mensaje en su pantalla. Algo importante parecía haber cambiado para él también justo allí mismo frente a mí. Mi corazón empezó a latir desbocado mientras esperaba cualquier cosa, desde una decisión rápida hasta una revelación inesperada. Pero nunca imaginé lo que vendría después. Debo irme, dijo finalmente el conductor sin mirar atrás ni detenerse para explicarse más allá del gesto brusco e imprevisto que acababa de hacer al dar media vuelta justo cuando yo trataba desesperadamente de asimilar todo lo ocurrido entre nosotros tres en aquel bar, repleto de miradas ajenas e incómodas. Y así fue como me quedé sola frente a mi esposo enfurecido e incrédulo ante mis propias decisiones erradas.
sin saber qué camino tomar ni cómo enfrentar las consecuencias devastadoras que acechaban por delante.